Mega Noticias con Paco Ramírez. El viernes te presentamos, ¿se acuerda? El especial Palabra de Presidente. Mostramos cómo todos quienes llegan a la primera magistratura del país, en su discurso de apertura, hablan de su México con futuro. Marcan planes, promesas en el país de un solo hombre y, por cierto, en poco menos de 3 horas será el país de una sola mujer. Discursos que entusiasman y llenan de esperanza, aunque el balance de resultados no es del todo positivo. Esta noche se cierra el capítulo de Andrés Manuel López Obrador en la historia de México, un sexenio que juzgará la historia y pondrá a cada quien en su lugar. Esta mañana el presidente reiteró que se va muy contento y presentó un resumen de lo que se alcanzó en esta administración según sus propios datos. Logros en economía, reducción de pobreza, avances en educación y seguridad. Terminaron así las mañaneras. Fueron 1,438 conferencias de prensa, una estrategia de comunicación que hay que hacerlo y confirmarlo. Le dio buenos resultados. Y mire, en palabra de presidente que le presentamos el viernes, hay otros fragmentos importantes de esa palabra de presidente. Destaca evidentemente el tema de la educación, una recopilación de la unidad de investigación de Mega Noticias. Aquí se lo presento. Hace 100 años se inauguró el país de un solo hombre, uno que es la ley, uno que es el Estado, uno que es el dueño del tiempo. Por eso cuando pregunta la hora, la respuesta es, las que usted quiera, señor presidente. A partir de aquel 1 de diciembre de 1924, Plutarco Elías Calles tomaría protesta y su palabra sería la verdad y la guía. Y vamos a escuchar este importantísimo discurso en el cual se habrán de dar las normas para los próximos 6 años. ¿Qué va a ser del país? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo nos vamos a normar los mexicanos? Cada 6 años el presidente toma la palabra y explica el México que será en el futuro. El discurso de toma de posesión cada 6 años, desde 1934 con Lázaro Cárdenas, ha sido ininterrumpidamente no solo un acto protocolario, sino la descripción de un nuevo modelo de país. En 100 años hemos ido de la apoteósica incomprensión de José López Portillo en 1976. Me comprometo a un esfuerzo sistemático de coherencia entre nuestra filosofía política y el país que queremos y podemos ser, a buscar el concierto entre el cambio dialéctico y la constancia revolucionaria, a apoyar y apoyarme en las causas populares. Bueno, establecemos ahora comunicación con Luis Carlos Ugalde, el director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muy buenas noches. Y déjame de entrada preguntarte, a la luz de lo que acabamos de ver de palabra del presidente, ¿dónde queda esa palabra del presidente a lo largo de los últimos años? La palabra de López Obrador queda primero como una palabra muy querida por la gente,
pero por otra parte por una palabra que no se sostiene con la verdad. Es una palabra que genera cariño del pueblo, como él le llama, pero también es una palabra que dividió, es una palabra que mintió, es una palabra que prometió y no trajo lo que prometía. Entonces es una palabra, es un presidente que tiene, digamos, dos caras, y esas dos caras creo que son parte de la realidad de este sexenio que termina hoy. Ahora, en este entorno, Luis Carlos, Integralia Consultores generó un reporte sobre los 6 años del presidente, 6 años de gobierno en donde economía, sociedad, política y gobierno, seguridad y justicia. ¿Cuál es el balance que arrojó ese reporte de Integralia? Es un balance de claroscuros, Paco, de cosas que fueron bien y de cosas que fueron mal, de avances y de retrocesos. ¿Cuáles son las cosas que salieron bien? El más importante, y lo dijo esta mañana López Obrador, es la disminución de la pobreza de 6 o 7 millones de personas que salieron de ella. Claramente pues es algo positivo, sin duda. Sin duda. Y ahí está. Y esto se logró en buena medida porque López Obrador fue prudente en manejo económico, siempre cuidó los centavos, los pesos y los que entraban y que salían, porque fue cuidadoso, porque el tipo de cambio se mantuvo, porque respetó la autonomía del Banco de México, porque fue, digamos, un neoliberal en materia de finanzas públicas. Entonces, esto ocurrió porque se aumentó el salario mínimo 120%, Paco, porque el empleo ha crecido mucho en este país, porque tuvimos la suerte de tener muchas remesas que llegaban a México como nunca antes, y todo eso contribuyó a que la gente tenga más dinero hoy para vivir. Segunda cosa que es algo muy positivo es que la gente está contenta, la gente tiene buen ánimo. Hay un fenómeno de beneficios emocionales que López Obrador hizo que mucha gente se sintiera parte de un colectivo, parte de una fiesta, parte de un gobierno. En México hay un problema de desigualdad, de exclusión, de clasismo y de racismo. Esto lo ha repetido mucho López Obrador. Y López Obrador miró a estas personas en los ojos, les hizo sentir que eran parte del proyecto, los incluyó, les dio dinero y sobre todo les dio apapachos emocionales todos los días donde decía el pueblo es bueno, el pueblo es sabio, y donde López Obrador daba la impresión de estar regañando a las élites y a los privilegiados para darle al pueblo. Ese beneficio ha hecho que la gente esté contenta, que sienta confianza en su gobierno, y eso se traduce en lo que se llama un buen humor social. Yo te diría que esas son dos cosas positivas, muy positivas, sobre todo la de la pobreza. Ahora, ¿qué cosas negativas veo, Paco? Pues primero el tema de la seguridad. El problema sigue siendo muy grave, muy grave. Sinaloa, Chiapas, Michoacán, Nuevo Laredo, Guerrero, en todos lados vemos escenas de guerra cotidiana. Y aunque sí se ha reducido el robo y se ha reducido los homicidios dolosos, ha sido marginal frente a la magnitud del problema. El segundo tema que yo quiero resaltar es que López Obrador repartió mejor el pastel, pero el pastel se quedó muy pequeño. El crecimiento de este sexenio ha sido el más mediocre de los últimos 40 años. López Obrador nos prometió que íbamos a crecer al 4% y dijo, en el sexto año va a ser el 6%. El crecimiento promedio fue de 1%. Peor que el del Peña Nieto, que había sido malo, que había sido del 1.9%. Entonces, es cierto, el pastel mismo tamaño, pero lo repartió bien, lo repartió mejor y por lo tanto a la gente no le importa el crecimiento, pero esto colocó al país en una situación de estancamiento. El tercer problema, el tema de corrupción. Nunca hizo nada el presidente para prevenirla, para combatirla, no castigó prácticamente a nadie. Y esto fue una farsa de López Obrador. La corrupción en el país sigue siendo muy corrupto. Yo te diría que finalmente el otro tema que me parece grave es el desmantelamiento del sector de salud pública. Hace 6 años, 16% de los mexicanos decían que no tenían acceso a la salud pública. Hoy es el 40% de la población. Entonces, el presidente dilapidó, echó a perder,
no es que tuviéramos un sistema extraordinario de salud pública, pero había más cuidado, había más recursos, había una mejor administración y esto se dilapidó por improvisaciones. Yo te diría que grosso modo ese es un balance del sexenio que termina. Un balance interesante. Ese es el México que le entrega Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum y que a partir del primer minuto de mañana, en escasamente menos de 3 horas, recibirá Claudia Sheinbaum. ¿Qué esperar, Luis Carlos, en el mensaje de apertura de su administración? ¿Qué podemos esperar? Yo creo, Paco, que va a ser un discurso de adulación a López Obrador, de enaltecer su figura, de aplaudir, de arengar a las bases de la Cuarta Transformación, y yo no dudaría que haya un poco de polarización. Ahora, ¿qué esperar en las próximas semanas? Y te digo que esto es lo más probable que suceda mañana porque todavía va a estar López Obrador presente, porque ella viene llegando, porque esto es vendedor. Ahora, ¿qué tenemos que ver en las próximas semanas? Si este discurso de arenga política, de cuidar a la Cuarta Transformación, de exaltar los logros, de minimizar los problemas, continúa, y entonces todo el sexenio de Claudia Sheinbaum es como una segunda parte de esta película, o si gradualmente ella empieza a separarse en estilo y en contenido. ¿Hay tiempo? No sé qué va a pasar, Paco. ¿Hay tiempo, Luis Carlos, para esto, para irlo alargando, valga el término, sin solucionar los problemas que ya los tenemos encima? No hay tiempo, hay pocas semanas. Esto tiene que ocurrir en las próximas semanas, porque hay en este momento, para quienes estaban queriendo invertir en México, que querían meter dinero para relocalizar empresas en el país, muchos estaban muy entusiasmados y de repente empezaron a ver que López Obrador hacía una reforma judicial, amenazaba con el plan C y muchos detuvieron abruptamente las inversiones y están solo esperando saber qué va a traer el nuevo gobierno. El 15 de octubre, Paco, va a haber una reunión en la Ciudad de México de lo que se llama el CEO Dialogue, que congrega a grandes jefes de empresas globales de América del Norte, y estos jefes empresariales quieren saber qué viene. Entonces, si Claudia tarda mucho en dar algunas garantías, pues estos se van a ir al sur de Texas a instalar empresas, se van a ir a América Central, se van a ir a Vietnam, en fin. El tema nada más es que Claudia Sheinbaum tiene todas las oportunidades para ser una gran presidenta, pero puede ser la presidenta de su movimiento, puede ser la presidenta de México. Y para ser la presidenta de México necesita bajarle a la estridencia de López Obrador, necesita dejar de estarse peleando tontamente con el rey de España, necesita tener un mensaje más incluyente, necesita ser más responsable. Y esto yo espero que ocurra. Hasta ahora, Paco, desafortunadamente ella ha venido repitiendo lo que dice López Obrador. Uno supondría que es por táctica mientras se va, pero a lo mejor es porque así es. Pero eso es algo que yo no sé todavía, Paco. Esta mañana el presidente, hablando de ella, decía, ella ha sido muy respetuosa hasta el final. El final termina en 2 horas y 40 y tantos minutos. ¿Seguirá? Que a lo mejor es parte de lo que tú estás mencionando, Luis Carlos. A partir del primer minuto de este 1 de octubre, las cosas cambian. Yo creo que ella va a ser una presidenta de la continuidad, y lo ha dicho. La pregunta es si va a tener algunos matices, si le va a bajar un poco al tono de pleito. Eso es, va a haber continuidad, pero puede irse diferenciando, puede irse alejando, puede irse quitando los grilletes que López Obrador le impuso en estas semanas de transición. Todos queremos que sea una buena presidenta, que sea la mejor presidenta del país, pero vemos con preocupación que el presidente que se va no se quiere ir y quiere seguir mandando. Caray. Luis Carlos, como siempre, un gusto poder platicar contigo y bueno, ya tendremos oportunidad de hacerlo con la nueva administración. Gracias, Paco. Muy buenas noches. Un abrazo. Vámonos con Marco, algunos de los jefes de Estado que asistirán a la ceremonia de cambio
de poderes en nuestro país. La presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro, fue de las primeras, al igual que Santiago Peña, el presidente de Paraguay. El domingo también llegaron Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil. Y este lunes arribó Gabriel Boric, el presidente de Chile, Gustavo Petro de Colombia, Luis Rodolfo Abinader de República Dominicana. Ya se encuentra en México Jill Biden, la primera dama de los Estados Unidos, quien encabeza la comitiva que incluye al secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas. A la medianoche se espera la llegada del presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce. Y en estos momentos se lleva a cabo la cena de honor que ofrece Claudia Sheinbaum a los jefes de Estado invitados a su toma de posesión. Allá se encuentra Samuel Mancilla de Mega Noticias. Samuel, adelante. Así es, Paco, muy buenas noches. Estamos en el exterior del Museo de la Ciudad de México, en la avenida José María Pino Suárez, a la espera de que empiecen a salir justamente estos asistentes a la cena, a esta recepción que encabeza Claudia Sheinbaum como anfitriona a todos los invitados especiales para el día de mañana en su acto de toma de protesta. Pues empezaron a llegar alrededor de las 6:30 los mandatarios. La primera que lo hizo fue Xiomara Castro y minutos después arribó la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Sin embargo, desconocemos el motivo, pero unos minutos después, mientras estábamos esperando que siguieran llegando más mandatarios, Xiomara Castro se retiró de este inmueble. No sabemos si se sintió indispuesta, si tuvo alguna otra contingencia que la obligara a ausentarse ya de esta reunión. Y poco a poco comenzaron a arribar, pues como ya lo mencionabas, el presidente de Colombia, el presidente de Brasil también, Luis Ignacio Lula da Silva, y así gradualmente empezaron a hacer su arribo hasta ya casi las 8 de la noche. Los últimos en llegar aquí fueron las comitivas de los Estados Unidos, el embajador Ken Salazar, la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, y pues los últimos ya en ingresar, prácticamente barriéndose a la hora de que iniciaría esta cena, fue la comitiva de Belice. Fueron los últimos en ingresar a este recinto, a este inmueble. Y bueno, pues estamos ya a la espera de que empiecen a salir. Ya se ha retirado también el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también hace cosa de una media hora aproximadamente, y ya será cuestión pues de tiempo que comiencen a abandonar este recinto los demás mandatarios. En la tarde, afuera de Palacio Nacional, salieron todos prácticamente al mismo tiempo, abordaron sus camionetas y se retiraron. Solamente la diferencia la hizo el que Gustavo Petro se acercó a estrechar las manos de algunas personas, firmar por ahí algunos libros. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también se acercó un poco hacia algunos de los simpatizantes de la Cuarta Transformación que gritaban ¡Viva Cuba! En fin, pues fue esa la única diferencia, y el tiempo fue prácticamente al mismo cuando abandonaron el recinto de Palacio Nacional. Y no sabemos si fueron a dar un pequeño recorrido por el centro histórico, si fueron a sus alojamientos y ya llegaron aquí pues casi al punto de la cena que ofrecería la presidenta electa. También vimos llegar a la secretaria de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard, pero es ya cuestión de minutos únicamente para empezar a ver que abandonen ya este espacio y se retiren para estar mañana presentes en la ceremonia en el Congreso de la Unión. Paco, el reporte esta noche para Mega Noticias. Es correcto. Muchas gracias, Samuel Mancilla, y pendientes de la salida, que no será una cena larga porque el día empezará muy temprano para Claudia Sheinbaum en una jornada importante que les llevaremos, por supuesto, una cobertura especial aquí en Mega Noticias. Samuel, muchas gracias, muy buenas noches. Y mire, déjame decirles, una noche de cambios, de muchos cambios. Ya se está preparando los cambios tanto en la Secretaría de la Defensa Nacional como en la Secretaría de Marina, en las concretamente en el Colegio Militar se está llevando a cabo un evento en donde se hará la entrega-recepción entre los secretarios entrante y saliente, igual que en la Secretaría de Marina. Pero bueno, a unas horas todavía de que tome posesión, Claudia Sheinbaum dio a conocer 35 nuevos nombramientos en su administración. Jesús Ramírez, ¿sí?,
será coordinador de asesores de la presidencia, quien es ahora el vocero presidencial, bueno, se convierte en el coordinador de asesores. César Yáñez, nuevo subsecretario de Gobernación, repetirá Paco Ignacio Taibo II en el Fondo de Cultura Económica. Catalina Monreal será la titular del Instituto Nacional de la Economía Social, y Santiago Nieto, el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Edgar Amador Zamora será el nuevo subsecretario de Hacienda en sustitución, ya se lo comentábamos el viernes, la renuncia de Gabriel Llorio. Paulina Silva será titular de la Coordinación General de Comunicación Social y Alfonso Brito, titular de la Coordinación de Vinculación e Información. Cargos, déjeme decirle, la cercanía en el entorno de comunicaciones por parte de Claudia Sheinbaum. Estos dos personajes la han llevado a lo largo ya de por lo menos la etapa de la campaña, todo el preparativo. Lleva tiempo ya estos dos personajes llevando la comunicación social de quien será a partir del primer minuto de este martes la presidenta de México.